1931 es el año en el que se inicia un periodo clave en la historia contemporánea de España. Ese año se producen acontecimientos únicos e irrepetibles que podemos recordar gracias a las imágenes que se grabaron en esa época. Comienza la Segunda República Española, uno de los periodos de mayor movilización política entre los ciudadanos españoles del siglo XX. Al inicio de 1931 siguen los enfrentamientos entre los diferentes partidos monárquicos. Finalmente, el 14 de febrero, el general Dámaso Berenguer, jefe del gobierno, presenta su dimisión. Después de que varios políticos intenten en vano formar gobierno, Alfonso XIII encarga al almirante Juan Bautista Aznar esta tarea. El resultado es un gabinete que representa a todas las tendencias monárquicas, pero que no atiende a las corrientes republicanas que demandan un cambio en el sistema político español. El nuevo gobierno pretende legitimarse con unas elecciones municipales que se convocan para el 12 de abril de ese mismo año. Los monárquicos no le dan importancia a lo que ellos creen una simple elección de concejales. Sin embargo, los republicanos se muestran optimistas. Lo que pasó aquel día sería trascendental para la historia de España. Ciudadanos de todas las regiones de la geografía española acuden a depositar su voto en las urnas cumpliendo con la convocatoria. Republicanos y socialistas le han dado el carácter de un plebiscito y por fin el gobierno sospecha que estas elecciones no les van a ser favorables. Aún así, todavía confían en la fidelidad monárquica de los españoles. La sorpresa surge al abrir las urnas. A pesar de que en las zonas rurales ganan los representantes monárquicos, en las grandes capitales el escrutinio refleja un triunfo abrumador de la Asociación Republicano-Socialista. De las 50 capitales españolas, conquistan 42 alcaldías. A pesar de que los resultados globales les son favorables, el mismo almirante Aznar reconoce la derrota. En respuesta a las preguntas de los periodistas declara: ¿qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Los ciudadanos toman las calles. En Madrid, algunos grupos se dirigen en tropel a la Plaza de Oriente para gritar palabras subversivas contra el monarca. Desde el Ministerio de la Guerra se envían telegramas a las capitanías generales para pedir calma y tranquilidad. El conde de Romanones, consejero de Alfonso XIII y pieza clave del gobierno, se reúne discretamente con Niceto Alcalá Zamora, de la coalición republicana, en el domicilio particular del doctor Gregorio Marañón. Quiere asegurar la vida del monarca, pero los republicanos ya habían obtenido el apoyo del general Sanjurjo y con él el del ejército y la Guardia Civil. Alcalá Zamora exige entonces que el rey abandone el país antes de que acabe el día. El gabinete ministerial se reúne de urgencia en el Palacio de Oriente. La reunión acaba con la resolución prevista. Su Majestad renunciaría a la corona y saldría de España esa misma noche. Años después, se supo que el ministro Juan de la Cierva propuso al rey que se quedase para arreglar la situación. Alfonso XIII se negó diciendo: «Yo no quiero resistir. Por mí no se verterá una gota de sangre. Si el bien de España exige que me vaya, lo haré sin vacilación». El 14 de febrero de 1931, Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno provisional, declara la Segunda República Española. Estas fueron unas de sus primeras declaraciones ante las cámaras. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. Alfonso XIII abandona el poder y sale en coche hacia Cartagena, donde embarca en el crucero Príncipe Alfonso con destino a Marsella. Al despedirse diría: «Viva España». Siguiendo las órdenes de su padre, el infante don Juan, que estudiaba en la Academia Naval de San Fernando, viaja en un torpedero hacia Gibraltar. Desde ese momento ondearía la nueva bandera tricolor, roja, amarilla y morada. Desde la proclamación de la República, y más exactamente desde meses anteriores a la proclamación, en que se veía convocadas las elecciones generales,
no con toda seguridad veíamos lo que iba a ocurrir, pero sí con mucha probabilidad que podía haber un triunfo grande de izquierda. Entonces teníamos una preocupación permanente, grande, él y yo, como tantos otros españoles, civiles y militares. Luego pues, llega la proclamación de la República, había motines y manifestaciones por todos lados y llegaban de Madrid a Zaragoza las peores noticias, la marcha del rey, todo esto, el rey iba a salir, a sacarlo. Y entonces Franco, con una gran preocupación, me dijo, estábamos de pie mirando el campamento desde los balcones, me dijo, dice, no, esta situación, esto es gravísimo, no se puede tolerar, hay que hacer algo. Dice, y yo estoy pensando organizar con unos camiones la salida, debidamente armados, la salida para Madrid con los cadetes. O sea que hubo un momento que él pensó ponerse al frente de los cadetes y haberse lo llevado todo para intentar poner orden aquí y evitar los ataques al rey en su salida. Él incluso pensaba que podía evitar su salida. Y hubo un momento que incluso llamó a alguno de sus colaboradores pensando, bueno, el hecho es que al fin no se decidió a salir. Pero él quedó preocupadísimo, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, así como luego cuando ya el movimiento estuvo organizado, siempre quería dilatarlo, que no empezara demasiado pronto. En esos momentos él hubiera tan convencido estaba de que había que hacer algo que quería salir él con los cadetes, que era una idea un poco aventurada, ¿no? Ni el general Franco ni ningún otro militar pueden impedir finalmente que el rey abandone España. Estas son las primeras imágenes del monarca en el exilio, en Marsella. Su presencia en la estación, donde tomaría un tren hacia París, despierta curiosidad en los viajeros. En el andén también se encuentran, para despedirle, las autoridades de Marsella, miembros importantes de la corona española y muchos otros españoles residentes en Francia. Le demuestran su respeto estrechándole la mano. Desde Marsella, Alfonso XIII ha dado instrucciones a sus familiares y cortesanos más allegados para que no le hagan ningún recibimiento a su llegada a París. No quiere que la prensa pueda hacerle preguntas sobre su futuro. De momento, ha decidido permanecer en la capital francesa hasta que el infante don Juan se reúna con la familia. Después, fijaría su residencia temporal en Fontainebleau, a unos 50 kilómetros del centro de París. Pero aún le queda viajar hasta Plymouth, Inglaterra, para que su hijo Juan pueda ingresar en la escuela de la Real Marina Británica y seguir así su formación. Cuando desembarca en el puerto de Dover, le recibe el diplomático inglés Merry del Val, que fue durante muchos años embajador en España de la corona británica. Lo que el rey trató de evitar en París le sucede en Londres. Un número incalculable de personas abarrota la estación Victoria esperando la llegada de Alfonso XIII. El Times escribe: saludemos al monarca que ha cerrado 29 años de fecundo reinado con la generosa rúbrica de su sacrificio. No quiso provocar enfrentamientos fratricidas para defender su trono. Días después, las cámaras del noticiero Fox Movieton recogen las históricas palabras que Alfonso XIII dijo al salir de España. Always willing to oblige, I stand up in London to talk to East and West, half round the world. He creído cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos, son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia me pedirá algún día cuenta rigurosa. En el terreno laboral, por primera vez en España, el día 1 de mayo se oficializa como fiesta del trabajo. Debido a la dictadura de Primo de Rivera, los españoles llevaban 8 años sin celebrar esta manifestación. Con el advenimiento de la República, más de 100.000 personas se dan cita en los alrededores de la Cibeles para caminar hasta la presidencia del Consejo. Presiden la manifestación los socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto, y Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, que ya había colaborado con el socialismo en la época de Primo de Rivera. El socialismo se consolida en el ámbito político y reafirma su influencia sobre la población trabajadora. Hombres como Prieto, Largo Caballero,
Fernando de los Ríos y otros políticos de la misma tendencia se muestran dispuestos a colaborar con la República y se integran en el nuevo régimen, ocupando cargos en el gobierno provisional. Pero muy pronto, este gobierno tendría que hacer frente a numerosos disturbios sociales. Uno de los más graves se produce entre los días 10 y 11 de mayo, cuando aún no se ha cumplido un mes de la proclamación de la República. Los partidarios de la monarquía ya habían emprendido su reorganización, despertando la animosidad de ciertos grupos de republicanos. En ese momento comienzan los incidentes. Los primeros en la sede madrileña de ABC y Blanco y Negro, publicaciones que habían ratificado sus tendencias monárquicas. La Guardia Civil consigue frenar a un grupo que se había concentrado allí con intenciones turbulentas. En cambio, se suspende la publicación del diario y la revista, y Juan Ignacio Luca de Tena es procesado como director. A partir de entonces, la turba descarga su furor convirtiendo su actitud en violencia antirreligiosa y la emprende incendiando y saqueando numerosas iglesias y conventos. El primer incendio de lo que se llamaría la Gran Sonada se produce en la casa de los jesuitas, junto a la Gran Vía madrileña. Pero le siguieron muchos otros incendios que se producirían en los días siguientes en varias ciudades de Levante y del sur de España. En Madrid, durante muchas horas, la multitud es dueña de la calle y el vandalismo se desarrolla en completa impunidad. La Guardia Civil espera órdenes para intervenir, pero el gobierno se limita a condenar verbalmente estos actos, pero no intenta evitarlos, ni exige a nadie responsabilidades por ellos. Esta pasividad permite que sean muchos los edificios afectados antes de que se tome la decisión de declarar el estado de guerra. Al salir el ejército a la calle, cesan las revueltas y los amotinamientos, pero los edificios incendiados siguen ardiendo durante toda la noche. Hasta 7 edificios religiosos han sido pasto de las llamas en la capital del estado. La casa profesa de los jesuitas en la calle de la Flor, el convento de Maravillas en la calle de Bravo Murillo, el de las Bernardas en Isabel la Católica, los salesianos en la de Villa Onil, los carmelitas de la Plaza de España, el convento del Sagrado Corazón de Chamartín de la Rosa y el Instituto Católico de Artes e Industrias del Paseo de Alberto Aguilera. Al día siguiente, la guarnición de Madrid, reforzada con varias compañías de los cuarteles de Alcalá de Henares, protege los edificios siniestrados y distribuye patrullas por la ciudad. Un grupo de vehículos blindados estuvo de guardia toda la noche en la Plaza de la Armería, velando por la seguridad del Palacio Real. Al ver al ejército en la calle, muchos vecinos de Madrid temen que las cosas se pongan peor. Y no ayuda mucho la visita del militar Queipo de Llano y sus oficiales, que quieren inspeccionar la situación de los edificios siniestrados. Advirtiendo que su visita aumenta el temor del público, el capitán general de la Primera Región intenta calmar los ánimos de los allí concentrados. Pide tranquilidad y garantiza el final de los desórdenes. Varias voces se alzan para protestar por la tardanza de la intervención militar en los disturbios. El gobierno responde expulsando de España a 2 de los eclesiásticos que mostraron su descontento y consigue así descontentar más aún a las masas católicas y de derechas. Este hecho sería determinante en el planteamiento de los 2 años siguientes. Los años 30 ya no son los felices años 20. La proclamación de la República coincide con los peores momentos de la Gran Depresión que a raíz del crack del 29 afecta a toda la economía a escala mundial. Aún así, la población todavía festeja las romerías, como la de San Antonio de la Florida, que, como dice el cantar, es la primera verbena que Dios envía. Como describe el escritor costumbrista Antonio Brasero, las jóvenes casaderas van con su acerico de alfileres a pedirle al santo un gran amor sincero. El artista Ramón Álvarez, caracterizado como el payaso Ramper,
es uno de los más críticos con la situación política y social españolas. Según él, jamás había hecho un chiste político, aunque en la dictadura de Primo de Rivera había sido encarcelado por ello. Además, Ramón Álvarez es un parodista de alta calidad y un acróbata consumado. También escribe versos y música, y hace números de magia y prestidigitación. El trabajo de Ramper se basa en caricaturizar la vida, las profesiones, modas, costumbres e ideologías del momento. Su gran facilidad para improvisar y su dominio del mimetismo le permiten imitar desde un conductor de automóviles hasta una bailarina. Por entonces, su parodia de La Bailaora es su número estrella, y el público lo acoge con grandes aplausos. Con su personaje de Ramper, Ramón Álvarez visitaría desde las carpas del circo hasta los escenarios teatrales de mayor categoría. Otro artista que desarrolla su obra en esos años es el pintor Santiago Rusiñol. Los que pasean por los jardines de Aranjuez pueden admirar al gran artista plasmar en el lienzo los bellos rincones que tiene ese Edén, al que Baltasar Gracián calificó de octava maravilla. El pintor catalán es muy popular en el Real Sitio. La primavera y el verano, con su luz, color y belleza natural, brindan al maestro modelos inigualables para sus obras. Por eso, pasa largas temporadas en Aranjuez. El operador cinematográfico José Gaspar aprovecha la presencia del artista en Aranjuez para rodar una jornada de trabajo de las muchas que Rusiñol dedica a pintar paisajes de los jardines de Aranjuez. Desgraciadamente, una enfermedad repentina le sorprende mientras trabaja y muere pocas horas después. Es el 13 de junio de 1931 y el fatal acontecimiento impresiona en toda la geografía española. La primera y más urgente reforma que lleva a cabo el gobierno provisional es en el terreno militar. Se quiere garantizar la fidelidad de los cargos del ejército a la República y reformar el Código de Justicia Militar. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, decide suprimir los grados de capitán general y teniente general y reducir el poder de las capitanías militares. También disminuye el número de efectivos y, por decreto del 25 de abril, podrán causar baja en el ejército todos aquellos que su conciencia no les permita servir a la República. Pero se les garantizará seguir percibiendo sus honorarios completos. La mitad de la plantilla de mandos superiores y oficialidad aceptaría la generosa propuesta que se les ofrecía. El gobierno también decide convocar elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931. Por primera vez, la República se somete a la consulta del voto. El gobierno sabe que los observadores extranjeros estarán pendientes del resultado. Puede ser una prueba de firmeza o debilidad. Dada la proximidad de las votaciones, el gobierno levanta la sanción a periódicos como El Debate y ABC, que tenían suspendida su publicación desde los trágicos incidentes del 10 de mayo pasado. Se celebran los primeros mítines de la campaña. En este, la República pide la colaboración del poeta Miguel de Unamuno. Es un orador respetado por el pueblo con un lenguaje profundo, incisivo y fácil de asimilar. Algunos intelectuales, entre los que se encuentra Ortega y Gasset, habían constituido la Asociación al Servicio de la República, a la que la población había bautizado, en tono sarcástico, como la masa encefálica de la República. Se celebran las elecciones a Cortes Constituyentes, fijando el día 5 de julio para una segunda vuelta si fuese necesario. Un corresponsal de prensa comentaría: hay que recordar que la Primera República en España no llegó a cumplir un año. Los incidentes son muy escasos y la afluencia del electorado rozó el 65%. La vigilancia de la Guardia de Asalto, creada recientemente, contribuye a impedir desórdenes públicos. La participación es mayor que en las elecciones municipales del 12 de abril y el resultado es de 399 escaños para la alianza del centro-izquierda y 85 para la derecha. No hace falta una segunda vuelta y el 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa, se abren simbólicamente las Cortes.
Alcalá Zamora, todavía jefe provisional del gobierno, acude junto con el republicano Alejandro Lerroux a la ceremonia. El socialista Julián Besteiro es elegido primer presidente del Parlamento y se ratifican los poderes que hasta ese momento habían sido provisionales. Coincide que ese mismo día se clausura la Academia Militar de Zaragoza, centro de enseñanza castrense dirigido por el general Francisco Franco, que se había mantenido en su puesto después de la proclamación de la República. Es una de las acciones previstas por la reforma militar emprendida por Manuel Azaña, que no contenta en absoluto a los militares. El 9 de diciembre se aprueba la nueva Constitución que proclama a España como una república de trabajadores de toda clase, reafirma el principio de laicidad del Estado, concede el voto desde los 23 años con sufragio universal, también femenino, y reconoce el matrimonio civil y el divorcio. Con 362 votos a favor de los 410 emitidos, se elige a Aniceto Alcalá Zamora como presidente de la República Española. Son evidentes las diferencias que existen entre él y Manuel Azaña, presidente del gobierno, y enseguida surgen suspicaces que opinan que se ha elegido a Alcalá Zamora para relegarle a un puesto honorífico y decorativo dentro de la Constitución en el que no podrá intervenir ni moderar los debates de la comprometida andadura de la República. Julián Besteiro, como presidente de la Cámara, recibe el juramento del nuevo presidente de la República. Posteriormente, Alejandro Lerroux le impone el gran collar de la Orden de Isabel la Católica. Al terminar el acto, el presidente de la República se encamina hacia el Palacio de Oriente, acompañado por ministros y diputados y rodeado por una gran cantidad de curiosos que se han acercado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para vitorear y aplaudir al nuevo dirigente. Alcalá Zamora se muestra sonriente y satisfecho. Es la culminación de toda una carrera política para don Niceto. El Debate publica su opinión. Entre todos los políticos del nuevo régimen, es Alcalá Zamora el que más nos gustaba para ejercer la magistratura suprema. Y lo que dice el diario derechista tiene eco entre los corresponsales extranjeros que argumentan. Se comienza a reconocer viabilidad a la República recién proclamada. El Times de Londres publica una breve semblanza del presidente. Ministro de la monarquía, católico practicante, conservador declarado, portavoz de las clases medias. Y a continuación incluye un comentario. Los republicanos muestran su afán por superar las agitadas borrascas de sus primeros 7 meses de existencia. Alcalá Zamora cumple con las previsiones por las que ha sido elegido. Congrega multitudes en cualquier lugar que visita por razones de su cargo y la gente le aclama entusiasmada. Como en esta visita a Alcalá de Henares, cuando acude a la antigua universidad para presidir un acto académico. Marcelino Domingo, como ministro de Instrucción Pública, le acompaña. En esos días se rinde un homenaje al fundador del socialismo español, Pablo Iglesias, fallecido en 1925. Interviene en el acto Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, al que oímos en esta emotiva grabación. Por el homenaje que Madrid, la capital de la República Española, rinde hoy a Iglesias. La tez pálida, la barba y el cabello blancos, unos ojos menudos, claros, transparentes, como expresión del espíritu. Niños y niñas cantan la Internacional y todos los asistentes le rinden homenaje. Después, las cámaras recogen estas curiosas declaraciones del ministro de Fomento, el republicano Álvaro de Albornoz. No me gusta hablar ante el micrófono. Mi costumbre de la tribuna necesita que el público esté delante. Necesito sentir su emoción, darme cuenta de su simpatía o advertir su hostilidad. Por otra parte, salgo del ministerio abrumado de un trabajo fatigosísimo durante toda la mañana. Me limito, por tanto, a enviar un saludo a todas las democracias,
a todas las repúblicas de Europa y de América, expresándoles la plena seguridad y absoluta confianza de los republicanos españoles en el triunfo de su revolución. Poco a poco, la sociedad española se habitúa al advenimiento de la República y, sobre todo en las grandes ciudades, se desea que el nuevo régimen cuaje en algo duradero. El gobierno sigue con las reformas para sacar a España de su retraso en la economía y en la cultura. En su conjunto, los cambios no contentarían ni a republicanos, que esperaban resultados más inmediatos, ni a monárquicos, en contra de cualquier innovación que pusiera en peligro sus privilegios. Basándose en el derecho a la educación, se produce en este campo una de las reformas más ambiciosas del gobierno de la República. Marcelino Domingo, al frente del Ministerio de Instrucción Pública, decreta un amplio programa de educación popular que pueda poner al día a la población escolar. Se anuncia la creación de 6.570 escuelas en el primer año, el aumento de la plantilla del profesorado en 7.000 nuevos puestos docentes y la subida de los emolumentos a percibir por los maestros en una proporción del 20 al 40%. El régimen republicano entiende que la enseñanza debe responder a los propósitos culturales republicanos socialistas que aspiran a que la escuela ayude a modernizar España. La nueva orientación de la enseñanza primaria tiene como base la formación pedagógica de los maestros, llevando a las aulas nuevos métodos y nuevas actividades que provoquen en los alumnos ilusión y ganas de aprender. Hay que olvidar aquello de la letra con sangre entra. También se regula la enseñanza del catalán, que se había prohibido durante la monarquía. Otra acertada disposición política de Marcelino Domingo es la creación del Patronato de Misiones Pedagógicas dirigido por Bartolomé Cosío. Este organismo emprende el proyecto cultural de instalar 5.000 bibliotecas comarcales. Es uno de sus logros más importantes, puesto que acerca el libro a lugares que carecían de medios culturales, como las zonas rurales. Dentro de estas reformas, se suprime la enseñanza obligatoria de la religión católica y se prohíbe a las instituciones religiosas ejercer la educación. En enero de 1932, el gobierno da orden de disolver la Compañía de Jesús y confisca todos sus bienes. Estas medidas provocan la fuerte reacción de los medios religiosos, el ejército y los partidos de la derecha. Dado los vínculos familiares que la Casa Real inglesa tiene con la monarquía española, el exilio de Alfonso XIII interesa más en Inglaterra que en otras naciones europeas. Esto es motivo para que se desplacen a Fontainebleau, residencia de los monarcas, reporteros del noticiario Movietón. Allí, bajo la mirada de sus habitantes, ruedan imágenes de la familia real española acudiendo a oír la misa dominical. Son muchos los que se acercan a presentarle sus respetos al mismo tiempo que miran de reojo al operador. Los reporteros también se desplazan a Inglaterra, a la Escuela Naval de la Armada, donde ruedan algunas ceremonias de los cadetes. Uno de los que realizan ejercicios es el infante Juan, tercer hijo varón de Alfonso XIII. Al proclamarse la República, había abandonado sus estudios en España, que ahora continúa en la Academia Militar de Plymouth, donde va a visitarle su padre, el rey Alfonso XIII. El operador del noticiero consigue registrar una parte del diálogo que mantienen el rey y el infante. The march passed very well, and the drilling was quite perfect. Ha pasado un año desde el advenimiento de la República y para conmemorarlo se celebra con ese motivo una competición de motonáutica. La novedad del espectáculo está garantizada, pues los vehículos en los que se realizan las pruebas son motocanoas con motor fuera de borda que alcanzan velocidades de vértigo. Sin embargo, acude poco público debido a que este deporte es casi desconocido en Madrid y a que el mal tiempo no acompaña a presenciar el espectáculo. El carácter conmemorativo de la competición atrae a deportistas de varios puntos de España, aunque sale como favorito Ricardo Urugoite. Desde Santander ha venido a participar Walter Main, que le disputará el triunfo a Urugoite. La rivalidad obliga a los competidores a que las motocanoas lleven el motor a todo gas y las vueltas finales se disputan encarnizadamente.
Finalmente, Ricardo Urugoite se adjudica la Copa del Presidente de la República y Walter Main queda segundo obteniendo una Copa de Plata. También para conmemorar el aniversario desfila por el Paseo de la Castellana el Regimiento de Infantería número 1. Asisten al acto don Niceto Alcalá Zamora, acompañado por la totalidad del gobierno y otros personajes representativos del momento. Los comentaristas de prensa discrepan en sus artículos sobre la conmemoración del primer aniversario de la República. Unos dicen, ambiente jubiloso y optimista, mientras otros escriben, se han enfriado mucho los entusiasmos republicanos. Los corresponsales extranjeros puntualizan, es pronto para valorar el optimismo o el desencanto de los españoles. Se podrá comprobar cuando se les convoque a otras elecciones. Pero el desencanto de algunos sectores republicanos es palpable cuando, después de haber declarado el gobierno el 14 de abril como día festivo, los afiliados al sindicato de la CNT reciben la orden de acudir al trabajo. La crisis económica, la línea radical de la CNT y la negativa de la patronal a las reformas laborales marcan fuertes tensiones sociales entre los españoles. Los enfrentamientos entre huelguistas y Guardia Civil son frecuentes y a menudo violentos. Las reformas religiosas, la discusión de la ley de la reforma agraria y el debate del Estatuto de Cataluña provocan el descontento de la derecha contra el gobierno de Azaña. Esta oposición desemboca en el pronunciamiento del general Sanjurjo, apoyado por los militares, que habían aceptado el retiro ofrecido por Azaña durante la reforma militar. En abril de 1931, el general Sanjurjo era el director de la Guardia Civil, y su comportamiento había facilitado la proclamación de la República. El 10 de agosto de 1932 se erige como jefe de los conjurados del cuartel de la Remonta de Madrid con el objetivo de apoderarse del Ministerio de la Guerra. Un cómplice que estaba de servicio en el ministerio debía facilitarle la entrada. Pero cuando el oficial de guardia ordena impedir el ataque, se cruzan las balas y son heridos varios de los asaltantes. Los demás retroceden hacia el Palacio de Comunicaciones con la intención de ocuparlo, pero tampoco lo consiguen. Allí les espera Arturo Menéndez, director general de seguridad, que con la guardia de asalto rechaza la acometida de los conjurados. Antes del amanecer se acaba el intercambio de disparos. El comandante Juan de Orzaeta, uno de los conjurados, no quiso escapar y junto a otros insurrectos se entrega a la guardia de asalto. Las fuerzas del cuartel de la Montaña tenían que haberse unido a la sedición, pero fallaron a última hora. Igual que la caballería de Alcalá de Henares, que volvió a sus cuarteles al enterarse del fracaso. El fallido golpe, aunque ha durado poco tiempo, ha costado varias vidas por ambas partes. En Madrid se aborta el golpe con prontitud, pero la defensa no había sido improvisada. En el Ministerio de la Guerra estaban informados del intento. Posteriormente se supo que el ministro y sus ayudantes habían estado toda la noche presenciando el desarrollo del motín desde el balcón del ministerio. Una vez sofocada la tentativa, fue detenido el general Fernández Pérez, acusado de estar al mando de la sublevación en Madrid. Los sucesos de Madrid no habían sido una escaramuza. Formaban parte de un plan general de alzamiento militar. Mientras se combatía en la plaza de las Cibeles, el general Sanjurjo llegaba a Sevilla y se declaraba en rebeldía. En este caso, el servicio de información del gobierno no funcionó tan bien como en Madrid, y a pesar de que estaba alertado sobre los planes de Sanjurjo, no pudo impedir que el general rebelde sublevara a la guarnición de Sevilla. En la capital andaluza se alzan todas las tropas menos las del aeródromo de Tablada, que siguen fieles al gobierno de Madrid. Sanjurjo apresa al gobernador civil y releva del mando al general jefe de la división territorial. Los ciudadanos de muchas poblaciones andaluzas se manifiestan en contra de los golpistas y piden el sometimiento y castigo de Sanjurjo. El gobierno reacciona con rapidez y en muy pocas horas llegan a Córdoba numerosas dotaciones del ejército apoyadas por varias unidades de artillería. La oficialidad de Sevilla, enterada del resultado de Madrid y de que otras capitales no habían querido participar en el alzamiento, se niega a cooperar con Sanjurjo, que les libera de su compromiso y huye de la ciudad.
En Sevilla, las represalias por parte de los republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas no se hacen esperar. Convocan una huelga revolucionaria y en algunos casos incendian casinos y asaltan casas en las que sospechan que se había planeado la sublevación. Sanjurjo intenta refugiarse en Portugal, pero antes de cruzar la frontera, es detenido y entregado al gobernador de Huelva, que se apresura a enviarle a Madrid. Unos días después, en el Retiro de Madrid, se ofrece un homenaje a todos los que habían luchado para evitar que los sediciosos entrasen en el ministerio. Alcalá Zamora y Manuel Azaña llegan en coche descubierto y la escolta presidencial trata de evitar que los curiosos se acerquen al automóvil. Les esperan el presidente de las Cortes, todos los ministros y muchos republicanos importantes. En el acto solemne se imponen medallas de la recién creada Gran Orden de la República y se asciende a muchos de los guardias de asalto que intervinieron en la escaramuza de Madrid. Los comentarios de la prensa puntualizan: la República ha salido robustecida del ataque de sus enemigos. Otros, más mal pensados o precavidos, alertan que debería darse más importancia al amotinamiento, aunque éste haya fracasado. Sin embargo, sí que se propicia la aprobación de la Ley de la Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña. Enrique Lister recuerda aquellos momentos. Tuve que salir, ya fue ya yo era presidente de un sindicato, ya vino todo el lío, ya yo maté a uno, mandé a 5 para el hospital y ya todo eso, y tuve que salir clandestinamente de España. Eso fue ya en el año 32, en el verano del 32. El 24 de agosto llega el momento de celebrar el juicio sumarísimo. Muchos recuerdan la pena que se había aplicado a los militares Galán y García Hernández por la sublevación de Jaca contra la dictadura y piden también la pena capital para los generales Sanjurjo y García de la Herranz, el teniente coronel Esteban Infantes y el capitán Justo Sanjurjo. Solo el general Sanjurjo fue condenado a muerte. Se duda de si se haría firme la sentencia. Finalmente el gobierno indulta al general sedicioso con solo una oposición, la del ministro de Gobernación, Casares Quiroga. Azaña, con una frase para la historia, justifica el indulto. Alguien ha de empezar en este país a no fusilar a troche y moche, y empezaré yo. 1932 acaba con la visita del presidente del gobierno francés Édouard Herriot a España. Junto con el presidente español Manuel Azaña, se desplaza a la ciudad de Toledo. Monsieur Herriot ha venido a España en doble representación, oficial y personal. Los políticos son aplaudidos en la plaza de Zocodover por un número cuantioso de republicanos. Después, el primer ministro del gobierno francés, acompañado por los ministros y personalidades españolas, se dirige a la finca El Cigarral, invitados a un almuerzo por el doctor Gregorio Marañón. En la visita se le concede al político francés la Medalla de la República, y Monsieur Herriot pronuncia un discurso en el que agradece la distinción. Don Manuel Azaña le corresponde de esta manera. Habiendo encontrado el señor Herriot en su doble representación personal y oficial, por parte del gobierno francés y del pueblo español, la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República Española y a la República Francesa. Para celebrar el segundo aniversario de la República, se efectúa un desfile militar y una exhibición aérea. Después de 2 años de régimen y pese al fracaso de la intentona golpista de Sanjurjo, el gobierno republicano socialista da muestras de claro desgaste. En enero de ese mismo año se habían producido los graves incidentes de Casaviejas en los que la Guardia Civil de Asalto reprimió con extrema dureza a un grupo de anarquistas que habían querido organizar la revolución por su cuenta.
En febrero se organiza una comisión de investigación y aunque el gobierno gana una moción de confianza, pierde mucha popularidad. Y este día de celebración tampoco iba a acabar bien. En la demostración aérea que celebra el aniversario de la República toman parte más de 60 aviones. Después de elevar y dejar libres 6 globos, se dejan sobre el campo varios globos grotescos para que sirvan de blanco en los arriesgados ejercicios de caza que estaban previstos. Las acrobacias y los vuelos con emisión de humo que realizan las patrullas son los números más celebrados por los espectadores. Pero el fin de fiesta sería trágico. El avión pilotado por el teniente Bobart, asistido por el sargento Lobato, cae a tierra cuando perseguía uno de los globos grotescos. Por desgracia, mueren sus 2 tripulantes. La exhibición aérea se suspende en el acto. Y aún ocurre otro accidente en este aniversario. En la calle Claudio Coello número 29 de Madrid se estrella otro de los aviones, causando la muerte a 3 señoras que estaban en el ático. Fallece el sargento Garrido, que era el observador del avión, y el piloto, el teniente Felipe Luque, puede saltar en paracaídas y salvar su vida. La delicada situación del gobierno desemboca 2 meses más tarde en un nuevo cambio en el gabinete ministerial que sería ya el tercero en la presidencia de Azaña. Ese día, el político prepara su discurso ante las Cortes en el que anunciaría la nueva composición del Consejo de Ministros. Agustín Visuales, que hasta ahora solo había formado parte del Partido Acción Republicana, Franchi Roca, del Partido Federal, agrupación que antes no tenía representación ministerial, Francisco Barnés, de los radicales socialistas, y Lluís Companys, de Esquerra Catalana. Además de la presidencia del gobierno, Azaña se reserva el Ministerio de la Guerra. Las revistas de humor, como Gracia y Justicia, utilizan el sarcasmo en sus ilustraciones para ridiculizar al presidente del gobierno. Estos dibujos a lápiz, creados por King, muestran al Azaña más megalómano y lo comparan con cierta figura muy conocida. El mismo día del discurso de Azaña se celebra la primera verbena del año en la que, como siempre, acuden todos los madrileños luciendo sus mejores galas. La sociedad española también se atreve a retar al gobierno con la celebración de otro acto no tan festivo, el Corpus Christi. En el Cerro de los Ángeles se celebra el jueves siguiente esta ceremonia. Después de que la República, en consonancia con su laicismo, publicase la Ley de Congregaciones, el 18 de mayo de ese año es la primera vez que se celebra un acto católico de estas características. Mediante esta ley se limita enormemente las actividades de las diferentes órdenes religiosas y se suspende por completo su financiación. La Iglesia se alinea contra la República para defender sus intereses. Como vemos, al acto acuden un gran número de fieles y un grupo de insólitos y extraños mendigos merodean alrededor de la celebración religiosa. Ese verano de 1933 es de los más calurosos que se recuerdan, por lo que muchos madrileños abandonan las calles para refugiarse en los parques buscando la sombra de los árboles y la humedad de la vegetación. O del agua, como en el estanque del Retiro, donde muchos prueban sus habilidades náuticas. Otros, pequeños y grandes, intentan combatir el calor bañándose en el río Manzanares sin temor a la contaminación. Los niños son los que más disfrutan, aunque algunos también llevan al río a sus animales sin que nadie se extrañe ni proteste por ello. En las calles vacías se intenta combatir el calor con la manga riega del servicio de limpiezas.
Hay regadores que limpian y refrescan el empedrado de toda la ciudad. Y en medio de este calor se produce una noticia sorprendente. El príncipe de Asturias, don Alfonso, renuncia a sus derechos a la corona española, para él y sus descendientes. Quiere casarse con la cubana Edelmira San Pedro Ocejo, que no es de sangre real. The affection for my fiancée above everything, and I hope that all the young hearts are with me. I hope that you girls will be as lucky as I am someday. Esta renuncia, anunciada por ellos mismos, llega a España desde la residencia de Alfonso XIII en el exilio en el municipio francés de Fontainebleau. Poco después, se celebra efectivamente la boda entre los dos jóvenes. Ese mismo día también renuncia a sus derechos dinásticos el segundo hijo de Alfonso XIII, don Jaime de Borbón, por lo que el futuro heredero de la corona debería ser don Juan de Borbón, el tercer hijo del rey. El infante está acabando su formación académica en una base militar de la Armada inglesa. Los periódicos foráneos publican todas estas noticias comentando que, a pesar de los hechos políticos o familiares, Alfonso XIII sigue día a día todo lo que ocurre en España. En su exilio, Alfonso XIII visitaría gran parte de Europa y también países como Egipto, Turquía, la India inglesa y Tierra Santa, hasta que finalmente fija su residencia en Roma. Mientras tanto, en España, el ejército demuestra su potencial. En el Mediterráneo se celebran unas maniobras de la escuadra española que finalizan en el puerto de Palma de Mallorca con una revista naval ante el ministro de Marina, el catalán Lluís Companys. Manuel Azaña lo había nombrado miembro del gabinete en su última reorganización. Sus antecesores en el cargo fueron José Girón y Santiago Casares Quiroga. El vicealmirante Javier de Salas y González, jefe del Estado Mayor de la Armada, acompaña al ministro de Marina cuando pasa revista desde la cubierta del portaaviones Dédalo, uno de los mejores de la escuadra, y también observan las maniobras de los cruceros Miguel de Cervantes, Almirante Cervera, Libertad y Méndez Núñez. Los astilleros españoles construyen barcos importantes, entre los que se cuentan 12 de los 13 submarinos con que cuenta su flota. España ocupa en ese año el cuarto lugar entre las flotas europeas, precedida por Inglaterra, Francia e Italia. Podemos ver que a bordo de los buques que regresan a sus bases se encuentran, entre otros, los generales Francisco Franco y Domingo Batet, jefes militares de Baleares y Cataluña. En otro punto de la geografía española, los pilotos del aeródromo de Getafe reciben órdenes del teniente coronel Camacho. Segunda del 31. Se va a hacer un simulacro de bombardeo de Madrid y un simulacro de paso forzado sobre la Sierra del Guadarrama. Con estas escuetas palabras, las escuadrillas de la base de Getafe inician la demostración aérea. La escuadrilla número 11 simula el vuelo de caza y la número 31 el vuelo estratégico de reconocimiento. Son aviones de caza capaces de volar a 400 km por hora, algo que en 1933 parecía increíble. Incluso en España existen bombarderos que llegan a alcanzar los 300 km por hora. La aviación española está equiparada a las mejores del momento y demuestra su potencial. Los operadores de cámara también aprovechan estas maniobras para tomar detalles del simulacro de los aviones y registrar unas imágenes únicas de la Sierra de Guadarrama. Esta vez no ha habido que lamentar ningún accidente.
Las cámaras también registran ese año una actuación única. La Argentinita, figura ejemplar del baile español, actúa en París. El verdadero tango español es una de las definiciones que dan al arte de la bailaora española. El noticiero cinematográfico Pathé filma el acontecimiento que se convertiría en un documento único. Como consecuencia de las diferentes crisis de gobierno, Azaña es cesado en septiembre de 1933, sucediéndole Lerroux, que también dimitiría pocas semanas después. Ante esta situación, se convocan nuevas elecciones para el 19 de noviembre y la derecha se reorganiza. José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, acude al acto de presentación de su recién creado partido, la Falange, que por primera vez aparece en público. Los oradores son José Antonio Primo de Rivera, Alfonso García Valdecasas y Julio Ruiz de Alda. El público aplaude a los tres, pero las ovaciones duran más cuando habla José Antonio haciendo estas declaraciones. Hay una dialéctica de puños y pistolas que surge cuando no se admiten razonamientos y se ofende a la justicia o a la patria. Las juventudes socialista y comunistas se enfrentan con los asistentes a la salida del acto. Algunos periódicos izquierdistas acusan a José Antonio de fundar un partido copiado del de Mussolini, igual que lo intentó su padre. El dirigente de Falange se defiende hablando en francés para el noticiario de la Paramount. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution des luttes des classes par une idée de coopération. Mais il doit produire en Espagne les résultats spécifiques qui peuvent être atteints dans un pays d'une histoire si longue, si glorieuse et d'une personnalité si profonde qu'est l'Espagne. La alianza entre socialistas y republicanos que venció en 1931 había perdido fuerza en esas fechas. Los partidos de la oposición tienen su gran oportunidad. A las elecciones acuden, junto a la Falange, dos nuevos grupos de derechas. La Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, dirigida por Gil Robles, y Renovación Española, donde se agrupan los monárquicos bajo la batuta de Calvo Sotelo. La izquierda se presenta fragmentada en múltiples grupos y los anarquistas llamaron a la abstención. El presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, acude con su esposa al colegio electoral de Chamberí para votar en estas nuevas elecciones para las Cortes Constituyentes en las que se aplicaría la Constitución del 1931 y votarían las mujeres por primera vez. El resultado de las elecciones daría la victoria a los grupos conservadores de la CEDA. Pero su dirigente, Gil Robles, prefiere esperar. El presidente de la República, Alcalá Zamora, encarga a Lerroux la formación del nuevo gobierno. El señor Lerroux, que en momentos anteriores fue un extremado radical, ha calmado su impetuosa manera de hacer política y ahora intenta llegar a un acuerdo, por primera vez, con la derecha de Gil Robles. La CEDA cuenta con 115 diputados, por lo que se podría formar con ellos un gobierno sólido. Gil Robles prefiere finalmente quedar en la oposición por desconfiar del rechazo que en las izquierdas podría despertar su participación. Después de muchas propuestas en las que se someten a consulta varias formaciones, Lerroux presenta un gabinete que incluye 8 radicales, un agrario, un liberal demócrata, un progresista y 2 independientes. Con este gobierno acaba el bienio reformista y empieza la era de una república de centro-derecha.